Ay, profesor. Ay, ay, perdón, este espejo me hizo regresar a los años 70. Le queda hermosa esa ropa, profesor. Me queda horrible. Ay, mi columna. Ah, hola, curiosos del tiempo. Cada vez que te miras al espejo, estás viendo a alguien que ya no existe, o al menos no exactamente en este instante. Durante miles de años, la humanidad pensó que la luz era instantánea, que aparecía y ya estaba. Pero en 1676, el astrónomo Ole Romer, observando las lunas de Júpiter, se dio cuenta de algo increíble. La velocidad de la luz, aunque rapidísima, sí tiene un límite. Es increíble, ¿no? Sabemos que cuando miramos una estrella, vemos su pasado. Lo mismo ocurre al vernos en un espejo. Aunque parezcan mostrarnos lo que somos, en realidad solo nos devuelven lo que fuimos hace un instante, porque, aunque pequeñísimo, la luz tarda un tiempo en viajar desde nosotros al espejo y volver. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. Ese viaje de ida y vuelta ocurre tan rápido que ni lo notamos. Pero si el espejo estuviera en la luna, tardarías unos 2 segundos y medio en ver tu reflejo. Y si estuviera en una galaxia lejana, te verías cuando todavía eras un bebé. Profesor, pero... entonces, yo nunca tuve mi reflejo de niño, ¿no? No, sí, pero eso no significa que no tengas pasado. Entonces, ¿soy también un recuerdo viajando por el tiempo como usted? Quizás todos lo seamos, pequeño amigo. Vamos a explicarlo mejor. Es un largo y mágico viaje que nace desde el Sol. Esa luz está hecha de partículas diminutas llamadas fotones. Viajan en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo. Se mueven hacia todos lados, y muchos llegan hasta nosotros. Tardan un poco más de 8 minutos en llegar hasta nuestro planeta. Cuando esos fotones llegan a nosotros, algunos se absorben y se transforman en calor. Otros rebotan en tu piel, tu ropa, cambian de dirección y siguen su viaje, y muchos de ellos hacia la inmensidad del espacio. Los fotones no viajan juntos ni pegados. Cada uno, al rebotar, continúa su propio camino. Pero si salen en direcciones parecidas, parecen formar un haz de luz. Y con el tiempo, ese haz se dispersa, haciéndose cada vez más tenue. Si alguien en Alpha Centauri tuviera un telescopio apuntando justo hacia vos, muchos de los fotones que habían rebotado en tu cuerpo hace más de 4 años estarían llegando y chocando ahora en la lente de ese extraterrestre. Él estaría viendo tu imagen pasada, porque la luz que partió entonces recién está llegando ahora. Por eso, cada fotón que viaja por el espacio es un fragmento real del pasado. Imaginen esto, si viajaras en auto y pudieras ir más rápido que la luz, podríamos mirar por el espejo retrovisor y vernos a nosotros mismos saliendo de casa unos segundos atrás. ¿Y por qué no podemos ir tan rápido? Porque nada puede ir más rápido que la luz. La luz no solo viaja rápido, también marca el límite de lo que el universo permite. Ir más allá sería como intentar ganarle al reflejo del espejo. Apenas te mueves, él ya está ahí. Y si lograras hacerlo, tu cuerpo no se va a volver un rayo de luz, pero sí se hace más pesado, y tu reloj interno empieza a ir más despacio. Es como si viajaras en un auto que estira el tiempo a su alrededor, mientras tú sigues adentro como si nada. O sea, que sería como una película en cámara lenta, profe. Exactamente. Y todo eso sin que nos demos cuenta hasta que frenamos y volvemos a un lugar más tranquilo.
y comparamos nuestros relojes. Aunque, quién sabe, quizás algún día alguien encuentre una forma de doblar el camino. Como un atajo, ¿y podríamos ver el futuro? Por ahora solo podemos imaginarlo. Cada espejo del universo refleja un momento distinto. Cuando miramos las estrellas, vemos su luz viajando desde un pasado que ya se fue. Y sin embargo, su brillo aún sigue viajando. Entonces, profesor, ¿eso significa que nada se borra del todo? Tal vez no. Quizás cada cosa que hicimos sigue viajando, como la luz. Solo hay que esperar a que rebote en el espejo correcto. Y ahí es donde entra en juego algo aún más extraño. El espacio y el tiempo no son cosas separadas, son parte de una misma tela invisible que se curva y se estira según cómo nos movamos. Einstein se dio cuenta de algo asombroso. Si la luz siempre viaja a la misma velocidad, entonces el tiempo no puede ser igual para todos. Depende de cómo te muevas. En cierto modo, cada espejo del universo tiene su propio reloj. Cada ser mide el tiempo a su manera. Una flor no apura su floración, una estrella no conoce la prisa, y nosotros creemos tener el control del reloj. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, piensa que estás viendo un recuerdo, un reflejo detenido en el tiempo. Y así, como la luz, todos dejamos huellas que viajan mucho más lejos de lo que imaginamos. Quizás al final, somos todos un reflejo viajando por el tiempo.